Correcto, Sergio es líder invicto del campeonato, solamente el Atlante les ha anotado y les ha sacado un punto en esta primera parte del torneo, pero están conscientes en la directiva que necesitan fortalecer al plantel, sobre todo en el ataque. Han visto que se sigue batallando con la definición y es por ello que en el par de semanas que le quedan al mercado van a buscar insistentemente por un centro delantero que pueda venir a complementar el buen plantel que tienen, el surgimiento de los jóvenes, el juego que les está dando Guillermo Almada, pero saben que en algún momento van a requerir de un futbolista de mayor jerarquía en el eje del ataque y es por ello que van a buscar a un centro delantero. Tienen 2 plazas de extranjeros disponibles y todavía a Víctor Dávila sin registro, que está en la parte final de su recuperación. Entonces, en caso de que encontraran a un centro delantero en el extranjero, Víctor Dávila saldría de la institución, seguramente a préstamo a Colo-Colo, pero todavía eso está por definirse, porque en caso de que no puedan cerrar a un 9 del mercado, en este mercado veraniego, Dávila se convertiría en una opción para ser registrado en este torneo. Sí, Malagón ya jugó con la sub-21, tuvo participación en esta categoría el fin de semana enfrentando al Atlético de San Luis, jugó el primer tiempo, fue titular, fue capitán, salió al medio tiempo y después el equipo americanista, después del 0-0 que dejó Malagón, terminó perdiendo el partido. En el caso de Malagón le quieren dar ritmo en la sub-21, ahí va a jugar yo creo que 2 o 3 partidos y posteriormente ya lo van a integrar completamente al primer equipo. Ya está entrenando obviamente con el primer equipo, pero quieren que tenga ritmo para volver a la cancha. Será ahí decisión de Guillermo Almada, ver quién está en mejor momento, quién le hace mejor al grupo estar dentro de la cancha, y así es como se ha manejado siempre Guillermo Almada, ¿no? El futbolista que mejor esté, sin importar la edad, el pasaporte, la jerarquía, el pasado, es el que juega, y así lo hemos visto en este arranque de gestión en el América. Brian está más cerca de quedarse que de irse, ¿no? Ha habido algunas ofertas, algunas avanzaron, en algunas se llegó a la negociación, todavía siguen ahí rondando algunas ofertas que no son satisfactorias para la directiva americanista, así que lo más probable es que Brian Rodríguez una vez más se vaya a quedar en el América. Por el momento cualquier negociación con el extranjero se ha ido enfriando y por lo tanto en este momento Brian Rodríguez está más cerca de permanecer en el América que de salir. La victoria del América 3-0 frente a San Luis. Sigue invicto el equipo de las Águilas, el único invicto del torneo junto a Xolos, que son los primeros 2 de la tabla. Ya estaremos platicando de ciertas circunstancias que también han llevado a esto a las Águilas del América. El equipo de Guillermo Almada ganó, gustó y goleó. Gol de Perea, gol de Veiga, un golazo también el que marcó y derrotó al Atlético de San Luis. ¿Cómo estás, Pietra? Pues de entrada, mi querido Michel, saludo también para el queridísimo Héctor Huerta y César. Mira, de entrada me encantó la toma, ¿no? 3-0. Es que yo cuando pierden no se ve nada, pero aquí, yo vi el 3-0. Se nota cuál es la producción. Vi el escudo del América y lo primero que me vino a la mente fue Jorge Pietrasanta. Sí, claro. Ahora, tienes razón, con un calendario cómodo, pero tienes razón, porque dentro de ese calendario cómodo, el equipo camina, le da la vuelta a Almada y convence, ¿no? Porque puedes tener un calendario cómodo y con esa comodidad no hacer nada. De acuerdo, Querétaro. El América lo hace, salvo el partido con el Potro de Hierro del Atlante, que el Atlante que le ha sacado puntos a todos, resultado, y que le ha sacado a los de acá puntos a todos. Exactamente, sí. Entonces, porque puede ser argumento de muchos, no, pues es que le pusieron un calendario a modo, no, porque de alguna medida al Guadalajara también. Es un calendario cómodo que el América lo ha aprovechado a la perfección. Con eso saludo a Héctor Huerta. Calendario cómodo, de cierta manera, para el América. Hay que decirlo, victorias frente a Querétaro. Vino el partido entre Atlante, Santos y San Luis, los primeros 4 rivales a los que ha enfrentado Héctor Huerta, pero de los primeros 9 partidos del América, solamente sale en 2 ocasiones del Estadio Azteca y 3 visitas. Eso no se ve siempre. No se ve siempre. Está muy cómodo el calendario. Muy favorable, muy adecuado. Además, ayer metió casi un equipo alternativo.
O sea, prácticamente 7 canteranos, ya estaremos platicando de ello. Tenía muchos jugadores. Perea, por ejemplo, arrancó el partido, no había arrancado, Violante lo descansó a Cáceres, descansó a Brian, o sea, descansó a muchos de los titulares del equipo y aún así, mismo Kevin creo que no. Kevin Álvarez, ¿no? No. Israel Reyes tampoco, entonces... ¿Tampoco? Metió un equipo muy alternativo como para que San Luis hubiera sacado mejor renta de este partido. De acuerdo. Sí. Y San Luis, yo no lo vi tan mal a San Luis, creo que tuvo 2 ocasiones de gol muy claras. 30 minutos bien claras. competitivos, sí. Y luego viene el gol del América, y luego viene la expulsión de Bambú y ahí se complicó todo. Ya voló, el 3-0 incluso se me hace mucho castigo para San Luis. Ya. Sí, igual, pienso lo mismo. Decía César de las 2 visitas que tiene el América. La primera fue abriendo el torneo ante Querétaro. La próxima jornada será el viernes. América estará visitando a Juárez, que es de los 4 equipos que no han ganado un solo partido. De hecho, ni siquiera ha sacado un punto, ha perdido los 4 el equipo de Juárez y fue exhibido por Rayados de Monterrey en esta jornada. 5 y luego 6. Sí, y va a jugar de visitante contra Cruz Azul, pero en el Estadio Azteca, ¿no? Que es cuando se le puede complicar un poco el calendario al América. Viene Cruz Azul, viene Chivas, pero antes está esa visita frente al equipo de Juárez. Ahora Juárez lo y de luego Perea. Puebla, ¿eh? Y luego Puebla. Sí. Lo de Perea. Anotó en la Leagues Cup y ahora hace su primer gol en el torneo. ¿Qué pasó, Mitch? ¿Cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Picante. Sí, me parece que ha mostrado buenas cosas este jovencito colombiano Perea, con mucha explosión, que se ha adecuado bien al sistema de juego de Guillermo Almada, que ya sabemos que es un tipo complicado en sus tratos, pero al menos futbolísticamente me parece que sí ha logrado impregnar en poco tiempo un estilo de juego. Ha tenido ya jugadores que poco a poco comienzan a convertirse en fundamentales. Vamos a poner el caso de Ramón Juárez, que con Jardín estaba prácticamente borrado. Con Almada tiene muchísima actividad y lo ha hecho de buena manera. Entonces, creo que hoy América camina cómodo, camina tranquilo, sí aprovechando el tema del calendario. No me gusta decirle fácil porque al final de cuentas todos los equipos se enfrentan contra todos. Sí es un calendario cómodo, pero hay que saber aprovecharlo, hay que hacer un colchón de puntos, porque quieras que no, los rivales difíciles en algún momento los tienes que enfrentar. De eso no te vas a salvar. Entonces, el que llegues con ese colchón de puntos y haber aprovechado esta parte del calendario, me parece destacable para el América. No acentúes mucho lo de calendario fácil. No, porque... yo cómodo. Fácil no es. Ya. Fácil No lo cómodo. acentúes mucho, no te vayan a tundir luego con todo, ¿eh? Es que tampoco es decir calendario a modo, porque esto sería como arreglado. Sabemos que las televisoras intervienen. Bueno, pero Yo estaba por eso recién puse remodelado el tema del el Guadalajara. estadio, había que tener varios partidos ahí, creo que No, el peso de la está América bien. sí se vio, Ahora, ¿no? esa comodidad de calendario hay que aprovechar. Eso estamos de acuerdo. Absolutamente. Eso estamos de Y acuerdo. América lo ha hecho. Hay Sí. que ganar los partidos como sea y no es una situación desde luego fácil para ningún equipo. Vamos arrancando fútbol picante y Marcelino Fernández del Castillo está listo con la información del América desde Cuapa. Vamos contigo, Marce, platícanos un poco primero cómo cayó esta victoria para el equipo del América que sigue de líder ahí junto a Xolos en la Liga MX. Marce, bienvenido. Saludos, Michel, amigos de Fútbol Picante. Ya escucho que tienen muy bien marcado el discurso de todos los partidos son difíciles. Ya los ha impregnado mucho el fútbol y sus declaraciones. Todos los partidos son difíciles, hay que jugarlos, etcétera. Pero bueno, yendo específicamente a la información en América. Están muy contentos la directiva con el arranque que ha tenido este equipo. Quizá ha superado un poco las expectativas con esta transición, con este cambio de Jardine a Almada, con una metodología de trabajo diferente, con un modelo de juego también distinto que Almada ha encontrado la forma de que su equipo responda desde el inicio, y esto es un reflejo también de lo que ha sido Almada en otros equipos. Cuando llegó a Santos fue lo mismo, cuando llegó a Pachuca también fue lo mismo, ¿no? Sus arranques suelen ser de esta categoría, ¿no? Después viene el otro tema, ¿no? Están conscientes que al equipo le falta reforzarse. Tiene 2 plazas de extranjero disponibles. Una de ellas, la prioridad es para contratar a un centro delantero, porque saben, y viendo también lo que sucedió ayer con la jugada de Henry Martín, necesitan un futbolista de mayor calibre en esa zona para que cuando venga la parte fuerte del calendario tengan un equipo mucho más fortalecido. Por eso, en las 2 semanas que restan de calendario, la prioridad es encontrar a un centro delantero y definir qué va a pasar con Víctor Dávila en caso de que no se encuentre en el mercado extranjero a un futbolista que cumpla con las condiciones que necesita América para la posición. Dávila podría quedarse. En caso de que lo encuentren,
Dávila iría a préstamo a Colo-Colo de Chile, está en la parte final de su rehabilitación, entonces también es un volado de alguna manera saber en qué nivel pueda regresar el delantero chileno. En ese sentido, Marcelino, lo que mencionabas de los 2 cupos de extranjero que tiene todavía el América, los refuerzos que está buscando el equipo dirigido por Guillermo Almada, uno de ellos centro delantero. ¿Se tiene algún perfil? ¿Se ha tomado en cuenta el director técnico para buscar a estos refuerzos? ¿Hay algunos nombres probables? ¿Qué se sabe al respecto, sobre todo de ese centro delantero que está buscando América, Marce? De momento no se han sabido los nombres, pero sí están en constante comunicación con Guillermo Almada para saber cuál es el perfil de centro delantero que busca, ¿no? Lo que ha tenido Almada en sus anteriores equipos, pues recordemos a Nico Ibáñez en Pachuca, en donde se cansó el argentino de hacer goles. Le gusta un delantero fuerte, que retenga bien la pelota, que juegue bien de espaldas, pero que también sea sacrificado para ir a perseguir a los centrales y presionar desde ahí la salida. Para Almada, el centro delantero es el primer defensor, y con la labor que hace tapando a los centrales, tratando de recuperar desde ahí la pelota, es lo que busca, ¿no? Un delantero con sacrificio, un delantero que retenga bien la pelota y que sea un buen rematador de cabeza, porque a Almada le gusta mucho el juego por las bandas, meter un centro, entonces siempre requiere ese perfil de delantero. De momento no hay nombres específicamente, pero sí hay un perfil y está en contacto directiva y cuerpo técnico para que lo más pronto posible se pueda encontrar a ese centro delantero. ¿Cómo estás, Marce? Qué gusto saludarte. Oye, explicabas muy bien el tema de Dávila, de qué es lo que sucede, de qué depende para que se quede, pero me gustaría preguntarte también el tema de la Pantera Zúñiga, que es otro activo que tiene ahí el América, que también juega de delantero, que desde que llegó a Cuapa se volvió alérgico a meter gol, pero bueno, al final de cuentas es un futbolista que ahí tiene en la plantilla Guillermo Almada. Totalmente descartado, no hay una sola posibilidad de que se pueda quedar para este torneo, así como nos lo has descrito con Víctor Dávila. Zúñiga se mantiene con el equipo, de momento no le surge su salida porque tienen ese par de plazas de extranjeros. No ha sido tomado en cuenta por Guillermo Almada en el arranque de este campeonato. También es cierto que Zúñiga venía saliendo de una lesión en el hombro, entonces ahí está todavía en el aire, ¿no? Se sabe que no existe la urgencia porque tienen 2 lugares para ocupar, entonces por eso se lo están tomando en calma, pero también es cierto que hasta el momento Zúñiga no ha sido tomado en cuenta por Guillermo Almada, entonces veremos qué es lo que sucede. De momento con ciertos temas físicos por la salida de su lesión, pero tampoco con esa necesidad imperiosa de encontrarle acomodo en otro lugar. Bien, Marce, oye, rápido para terminar contigo, el tema de Malagón, ¿cómo va su recuperación? ¿Cuándo podría América tenerlo ya para jugar? Yo sé que Jorge Pietrasanta estaba ansioso por esta pregunta, pero no la quería hacer el mismo Pietra, así que te la lanzo yo. Pero te adelantaste. Marce. Malagón ya reapareció el fin de semana jugando con la categoría sub-21 del América ante el Atlético de San Luis. Tuvo participación los primeros minutos del partido que terminó perdiendo América. 0-0 lo dejó Malagón, como en el béisbol. Se fue sin decisión. Después vinieron los goles una vez que salió después de los primeros 45 minutos. Y lo quieren poner a jugar en la sub-21 o al menos un par de semanas para que vaya adquiriendo ritmo y ya después tenerlo a consideración de Guillermo Almada en el primer equipo. Pero ojo, el hecho de que Malagón termine su rehabilitación, su proceso, adquiera minutos en el equipo sub-21, no quiere decir que inmediatamente Almada lo vaya a poner. La filosofía de Almada siempre ha sido: el que mejor esté es el que va a jugar. Y si no ve en ritmo a Malagón o con ciertas dudas, va a seguir Cota en la titularidad hasta que vea que Malagón pues puede ya ocupar el lugar sin mayor problema. Hola, Marce. Ya que hablamos de gente que está por volver, lo de Cendejas, ¿qué tan de retirado para que tenga la posibilidad de volver pronto? Sí, Cendejas todavía es una incógnita. Le habían diagnosticado originalmente 6 semanas de la lesión que sufrió. Entonces, pues todavía él está en un proceso un poquito más rezagado con respecto a Malagón, que Malagón ya tuvo minutos en el equipo sub-21. Entonces, pues hay que esperar todavía la evolución del México americano y saber en qué momento va a regresar. Pero seguramente, pues todavía
varias semanas le restarían para estar de regreso. Bien, pues gracias a Marcelino Fernández del Castillo por el reporte de las Águilas del América. Ahí está la situación de los diferentes jugadores que están lesionados y que pues, pronto podrían regresar con el América. Son decisiones bravas, ¿eh? Sobre todo la de Malagón, ¿no? Y también yo creo que la de Cendejas, porque Violante lo ha hecho muy bien por ese costado. Sí, entonces, y está Juárez, la competencia está buena. Lara, hizo gol. ¿no? Arriaga hizo gol. Hablando precisamente de eso, Héctor, tocabas el punto de la alineación con la que arrancó América para enfrentar al equipo de San Luis. 7 canteranos, no me extraña conociendo las formas de Guillermo Almada, ¿no? Creo que también la directiva un poco, el hecho de traer a Almada era buscando esta situación, sabiendo que no iban a llegar muchos refuerzos, sobre todo la parte baja. Ahí vemos a Dagoberto, a Lara, a Ramón Juárez, hablando de los canteranos del equipo del América y lo que está al frente, ¿no? Veiga, Henry Martín y Perea. Lo de Henry Martín ya lo dijo y lo dejó muy en claro Marcelino. Están buscando un centro delantero, ¿no? Creo que quedó claro que aunque tienen a América, dos jóvenes, ¿no? A Coco Cervantes y a Coco Cárdenas. Coco Cárdenas, perdón, y también a Pato Salas. Pato Salas. Entonces, bueno, el tema es que esté bien Henry Martín. 7 canteranos, porque Ícaro se cuenta como canterano, ¿no? El brasileño podría ser, si no son 6. Pero el otro día arrancó con 4 y con 9 mexicanos. Y ahora arranca con 8 mexicanos. No le tiembla la mano. No le tiembla la mano. Y es el sello de Almada. Y el sello de Almada. Y lo del portero, ayer pone a Fernando Tapia, que ya tiene 25 años, pero tú lo has visto, es un portero, tú lo has visto, César, de mucha calidad, mucha calidad. Lo habían llevado a Querétaro, luego lo llevaron a Venados, luego estuvo en Tigres, pero casi no ha jugado. Es que es un portero que tuvo la mala fortuna de en algún momento estar detrás de Guillermo Ochoa, después estar detrás de Luis Malagón. De Nahuel en su momento en Tigres. Entonces, incluso ayer es el primer partido en Primera División para Fernando Tapia con la camiseta del América, a pesar de que es formado en las fuerzas básicas del América. Entonces, tienen ahí también una carta muy confiable en Tapia, esa que vemos que salva a Ramón Juárez en la línea. Primero la toca Tapia, le resta velocidad al balón y alcanza a llegar Juárez gracias a eso. Y también el tema de Arriaga, ¿no? Que ha hecho muy bien las cosas. Ahí lo vemos con ese disparo cruzado. Su primer gol, ¿no? Marcando la tercera anotación, su primer gol en la Primera División para Diego Arriaga. Entonces, América tiene jugadores interesantes en fuerzas básicas, en inferiores, y además hoy está un técnico que confía en ellos. No le da miedo. Exacto, no le da miedo sentar absolutamente a nadie. Ese es el Almada y puede ser algo. Pero lo va a tener que hacer en algún momento, ¿eh? Es que conociendo a Almada, no sé. Lo que sí creo es que, por ejemplo, lo de Arriaga, que había debutado en enero del año pasado, cuando Jardine utilizó a varios jóvenes y le salió. Sí, en unas primeras jornadas. Y luego, pues prácticamente nada hasta ahora. Y tiene 22 años, ya no es el jovencito como los que saca de repente Pachuca, o tiene Tijuana, o tiene el Guadalajara. Pero pues es bueno tener este tipo de opciones, ¿no? Pato Salas ya tampoco es un jovencito, no, el más es el Coco, ¿no? Coco tiene 18. Cárdenas tiene 18, 19. Es el de los más nuevos que ha llegado. Yo lo que supe allá adentro, un pajarito me estuvo platicando que el asunto de Zúñiga, del Pantera Zúñiga, es un asunto de actitud muy mala, una actitud al trabajo mala, y esa actitud ellos en el cuerpo técnico de Almada se califica mucho la actitud del jugador, muchísimo se califica. Claro. Entonces, los que tengan más actitud para jugar, no aptitud con P's, pues tienes facultad. Talento, para hacerlo, sí. ¿no? Pero cuando no tienes actitud, entonces no le sirves mucho a la forma en que Almada interpreta una labor de equipo, ¿no? Bienvenidos a Reportes América MX, el canal donde vivimos toda la actualidad de las Águilas. Y hoy tenemos que hablar de un tema que está generando muchísimo debate entre los aficionados azulcremas, porque el América no solamente consiguió una nueva victoria contundente ante Atlético de San Luis, sino que despertó todavía más fuerte como líder de la Apertura 2026 y mantiene un paso invicto que empieza a ilusionar a toda su afición, pero al mismo tiempo aparece una voz que intenta ponerle freno a la euforia: David Faitelson. Y aquí es donde comienza la historia que queremos analizar en este video, porque mientras las Águilas están consiguiendo resultados, mostrando contundencia y dejando buenas sensaciones bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, Faitelson ha puesto en duda el verdadero valor de este inicio de torneo. La parten colocativa, 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 la parten
parten colocativa, la 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 parten. Especialmente tomando en cuenta que el calendario del América ha sido relativamente favorable en sus primeras jornadas y que las pruebas realmente importantes todavía están por llegar. Antes que nada, americanistas, hay que poner los hechos sobre la mesa. Guillermo Almada llegó al América para iniciar una nueva etapa después de la salida de André Jardín, y la directiva eligió a un entrenador que ya conoce perfectamente el fútbol mexicano y que tiene experiencia compitiendo por títulos. Su llegada generó expectativas enormes porque Almada dejó una huella importante durante su etapa con Pachuca y consiguió varios campeonatos a lo largo de su carrera. De hecho, antes de llegar a Coapa acumulaba 656 partidos dirigidos, con 302 victorias, 165 empates y 159 derrotas, además de 6 títulos en diferentes competencias. Por eso, el objetivo en América no podía ser simplemente tener una buena temporada. La exigencia es pelear por el campeonato. El propio entorno del entrenador sabe que en Coapa no existe demasiado margen para conformarse con buenas actuaciones. Y justamente eso hace tan interesante este comienzo de la Apertura 2026. América ha encontrado resultados positivos y se mantiene invicto, pero la gran pregunta es, ¿si estamos viendo al verdadero equipo que puede pelear por el título? ¿O si todavía necesitamos esperar a que aparezcan los grandes rivales para sacar conclusiones definitivas? En su más reciente partido, las Águilas derrotaron 3-0 al Atlético de San Luis con goles de Rafael Veiga, Óscar Perea y Diego Arriaga, en una noche donde el equipo mostró contundencia y también capacidad para mantener su portería en cero. El resultado fue importante porque permitió al conjunto azulcrema seguir en la parte alta y confirmar que la adaptación al nuevo proyecto comienza a dar resultados. Y aquí debemos destacar especialmente a Rafael Veiga, porque el brasileño tuvo una participación determinante y demostró que puede convertirse en una pieza fundamental dentro de la estructura ofensiva de Almada. Pero también hay que hablar de Óscar Perea y Diego Arriaga, porque sus apariciones demuestran que América tiene diferentes alternativas y que los jóvenes pueden comenzar a tener un papel importante dentro del proyecto. Para un entrenador como Almada, contar con jugadores capaces de responder cuando reciben una oportunidad es una ventaja enorme. Y si a eso le sumamos nombres como Henry Martin, Alan Saint-Maximin, Luis Malagón, Brian Rodríguez y el resto del plantel, tenemos una plantilla con suficientes argumentos para competir. Sin embargo, aquí aparece el argumento de quienes consideran que América todavía no ha sido verdaderamente examinado. Y debemos reconocer que existe algo de razón en esa postura. El calendario de las Águilas fue establecido desde junio y las primeras jornadas colocaron en el camino a rivales como Querétaro, Atlante, Santos Laguna y Atlético de San Luis, mientras que posteriormente aparece FC Juárez y después Puebla y Tijuana. Esto significa que, si bien los puntos deben ganarse en la cancha y nadie puede quitarle mérito a las victorias, los grandes exámenes del América llegarán más adelante y no tenemos que esperar demasiado para encontrarlos. Septiembre será especialmente importante para medir el verdadero nivel del proyecto de Almada, porque el calendario contempla enfrentamientos consecutivos contra Cruz Azul y Chivas. Posteriormente llegarán partidos contra Monterrey, Pachuca, Toluca, Pumas y Tigres, además de otros rivales que pueden complicar el camino. Por eso, cuando Faitelson cuestiona la credibilidad del momento de Almada, la discusión realmente no debería centrarse solamente en si tiene razón o no. El verdadero debate es si podemos considerar al América candidato al título después de 4 jornadas, o si debemos esperar a verlo competir contra los equipos que también aspiran a levantar el trofeo. Porque una cosa es mantener un buen ritmo ante rivales que llegan con problemas y otra muy diferente es dominar los clásicos, los partidos de alta presión y los encuentros donde cada detalle puede decidir el resultado. Pero también hay que decir algo en defensa del América. Los partidos fáciles solamente existen en el papel. En la Liga MX cualquier equipo puede complicarte y los puntos no se regalan.
El América ha hecho lo que tenía que hacer. Ha salido a jugar, ha ganado, ha marcado goles y ha mantenido su portería en cero. Si el calendario es accesible, eso no es culpa de los jugadores ni de Almada. El objetivo de cualquier equipo grande es precisamente aprovechar ese tipo de periodos para acumular puntos, generar confianza y llegar fuerte a los partidos complicados. Y eso es exactamente lo que está haciendo América. El verdadero problema aparecería si las Águilas desperdiciaran esas oportunidades. Pero no las están desperdiciando. Al contrario, están sacando resultados contundentes y mostrando una evolución que merece ser reconocida. También debemos recordar de dónde viene este equipo. América terminó el Clausura 2026 eliminado en cuartos de final frente a Pumas y había quedado con una cuenta pendiente después de no conseguir los objetivos internacionales. Por eso, el Apertura 2026 representa una oportunidad de revancha. Almada llegó precisamente para intentar devolverle al equipo esa mentalidad competitiva y construir una nueva etapa. Y aunque todavía es muy pronto para saber si será campeón, hay señales que pueden ilusionar a la afición. La primera es la regularidad. La segunda es la capacidad ofensiva. La tercera es que diferentes futbolistas están apareciendo en el marcador. Y la cuarta es que el equipo parece tener profundidad suficiente para soportar rotaciones y diferentes escenarios. Eso último es especialmente importante en un torneo largo. En Coapa cada empate genera debate, cada derrota se convierte en noticia nacional y cada jugador está bajo la lupa. El entrenador necesita manejar esa presión y conseguir que sus futbolistas no se distraigan con los comentarios externos. La crítica de Faitelson, las opiniones de otros analistas y las discusiones en redes sociales forman parte del entorno, pero el América tiene que responder en la cancha. Y hasta ahora, la respuesta ha sido positiva. Si alguien considera que el calendario es sencillo, la mejor manera de responder es ganando esos partidos y posteriormente demostrando que también puedes vencer a los grandes. América está invicto, está arriba y viene de ganar 3-0. Eso es una realidad. Lo que todavía no sabemos es hasta dónde puede llegar y justamente por eso los siguientes partidos serán tan importantes. El encuentro contra Juárez será una nueva oportunidad para sumar 3 puntos y mantener el paso. Después llegarán Puebla y Tijuana antes de entrar en esa zona del calendario donde aparecerán Cruz Azul y Chivas. El calendario oficial confirma que el Clásico Joven está programado para la jornada 8 y el Clásico Nacional para la jornada 9, ambos en septiembre. Es decir, América tiene una oportunidad enorme de llegar a esos partidos con confianza y posiblemente con una cantidad importante de puntos acumulados, y eso puede cambiar completamente el escenario. Imaginen que las Águilas llegan invictas a septiembre, con una ofensiva funcionando, jugadores jóvenes ganando confianza y sus principales figuras en buen nivel. Entonces el discurso cambiaría. Ya no se podría hablar solamente de un calendario accesible. Habría que reconocer que Almada aprovechó el calendario y construyó una base competitiva. Pero si el equipo comienza a perder puntos contra rivales teóricamente inferiores, entonces las críticas tendrían mucho más sentido. Por eso el momento actual debe ser disfrutado, pero también analizado con cabeza fría. América está haciendo las cosas bien, pero todavía no ha ganado nada. El liderato después de las primeras jornadas es importante, pero el objetivo final es llegar a la liguilla y pelear por el campeonato, y ahí es donde realmente se medirá el trabajo de Guillermo Almada. Hay otro elemento que me parece fundamental, el crecimiento de los futbolistas. Rafael Veiga está ganando protagonismo, Óscar Perea comienza a responder, Diego Arriaga acaba de marcar su primer gol en Primera División y otros jugadores están buscando su espacio. Esto significa que Almada no solamente está obteniendo resultados, sino que también está construyendo una competencia interna que puede beneficiar al equipo. Cuando tienes jugadores peleando por un puesto, aumenta el nivel de los entrenamientos y obliga a los titulares a mantener su rendimiento. Esa competencia puede ser una de las claves para que América llegue fuerte a la segunda mitad del torneo. Y mientras tanto, figuras como Henry Martin y Luis Malagón tienen que mantener su liderazgo dentro del vestidor. Henry representa experiencia y capacidad para definir partidos, mientras que Malagón es fundamental para darle seguridad al equipo desde la portería. Saint-Maximin aporta desequilibrio y Brian Rodríguez, si finalmente continúa en Coapa, puede convertirse en otra pieza ofensiva de enorme importancia. Todo esto hace que el América tenga razones para ilusionarse.
pero también razones para mantenerse alerta. Porque los grandes equipos no se conforman con ser líderes en agosto. Quieren ser líderes cuando termina la fase regular y sobre todo quieren ser campeones en diciembre. Así que americanistas, el mensaje es claro. El América despierta líder, invicto y con una goleada 3-0 sobre San Luis que aumenta la ilusión, pero ahora viene el verdadero examen.